Recuerdo el día que llegué a este planeta llamado Tierra. Han pasado 6 años desde entonces, y aún sigo adaptándome a esta vida tan diferente a la que conocí en mi mundo natal. Me he mantenido en secreto, sin revelar mi verdadera identidad a nadie. Solo soy una joven más en esta ciudad bulliciosa. Hoy, decidí salir a comprar algunas verduras frescas en la verdulería local. Mientras seleccionaba algunas lechugas y zanahorias, me sentí un poco abrumada por la variedad de opciones. Me encanta probar nuevos sabores y ingredientes, y esta tienda siempre tiene algo interesante. Después de pagar, me dirigí a casa con mis compras. Estaba pensando en qué receta podría hacer con las verduras que había comprado. Tal vez algo sencillo como un salteado o una ensalada. Me gusta experimentar en la cocina y encontrar nuevas formas de combinar sabores y texturas. Mientras caminaba, noté que la ciudad estaba más animada que de costumbre. Había gente por todas partes, y se podía escuchar el sonido de las campanas y los tambores. Me pregunté qué podría estar sucediendo. Tal vez algún festival o celebración local. Me sentí un poco curiosa y decidí investigar un poco más. Me dirigí hacia el centro de la ciudad, siguiendo el sonido de la música y las campanas. La multitud era cada vez más densa, y me encontré empujada hacia adelante por la gente que intentaba llegar al frente. De repente, me encontré en una gran plaza, rodeada de puestos de comida y mercaderías. En el centro de la plaza, había un gran escenario donde un grupo de músicos estaba tocando una melodía animada. Me detuve en un puesto de comida y compré un par de dumplings para comer mientras observaba la celebración. La música era contagiosa, y pronto me encontré moviendo el cuerpo al ritmo de la melodía. Mientras comía y bailaba, noté que había un hombre cerca de mí, sonriendo y disfrutando de la música. Era el mismo hombre que había visto en la verdulería. Me sentí un poco sorprendida, y una curiosidad e intriga se apoderó de mí. ¿Qué lo había llevado a esta celebración? ¿Y por qué parecía tan relajado y feliz? Mi mirada se cruzó con la suya por un momento, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién era este hombre, y qué secreto escondía detrás de su sonrisa? Entiendo. Aquí te dejo el capítulo continuado. La música siguió sonando y la multitud continuó bailando en la plaza. Me encontraba en el borde de la multitud, observando la escena con curiosidad. De repente, mi mirada se posó en un hombre que estaba bailando en el centro de la plaza. Era alto y musculoso, con una sonrisa radiante en su rostro. Me sentí un poco intrigada por él. ¿Quién era? ¿Por qué parecía tan feliz y relajado? Me encontré observándolo durante un rato, intentando descubrir más sobre él. Pero no pude aprender nada más, excepto que parecía disfrutar de la música y la compañía de la multitud. Después de un rato, me despedí de la plaza y me dirigí hacia mi hogar. No pude sacar al hombre de mi mente, pero no sabía por qué. Tal vez era solo curiosidad. O tal vez era algo más. No lo sabía, pero estaba decidida a descubrirlo. Los días siguientes, seguí con mi rutina habitual. Fui a la biblioteca, estudié un poco y salí a caminar por la ciudad. No pensé mucho en el hombre de la plaza, solo lo recordé de vez en cuando. Un día, mientras caminaba por el mercado, lo vi de nuevo. Estaba comprando frutas y verduras, y parecía estar disfrutando de la compra. Me detuve en un puesto cercano y lo observé por un momento, pero no me quedé mucho tiempo. Tenía cosas que hacer y no quería perder el tiempo. Después de un rato, seguí mi camino, sin pensar mucho en el hombre. Solo era alguien que había visto en la ciudad, nada más. Los días siguieron pasando y mi rutina no cambió mucho. Seguí estudiando, saliendo a caminar y disfrutando de la ciudad.
No pensé mucho en el hombre de la plaza, solo lo recordé de vez en cuando. Un día, mientras caminaba por la ciudad, noté que había un torneo de artes marciales en el estadio local. Me pareció interesante y decidí entrar a ver. Me senté en las gradas y observé a los competidores. De repente, vi al hombre de la plaza subir al ring. Me sorprendió un poco, no esperaba verlo allí. Pero me pareció interesante ver cómo se desenvolvía en el torneo. Me quedé a ver su combate, curiosa por saber cómo se desempeñaría. En estos 6 años, había sentido la energía y el poder de ciertos individuos que parecían ser los protectores de este planeta. No los había visto nunca, pero podía sentir su presencia y su fuerza cuando se enfrentaban a las amenazas que surgían en el horizonte. Me había mantenido alejada de todo eso, prefiriendo vivir mi vida en paz y tranquilidad. Me había centrado en mi propio crecimiento y desarrollo, y había encontrado un propósito en la vida, estudiando y aprendiendo sobre la historia y la cultura de este lugar. Pero a veces, cuando sentía la energía de esos protectores, no podía evitar sentir una curiosidad y un respeto por ellos. ¿Quiénes eran? ¿Qué los motivaba a proteger a este planeta y a sus habitantes? Y entonces, un día, mientras estaba en el parque, sentí una extraña sensación. La sensación era difícil de describir, pero era como si el aire estuviera cargado de electricidad. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación persistió, y empecé a sentir que algo estaba a punto de suceder. De repente, escuché un ruido lejano, como un estruendo que se acercaba rápidamente. Miré hacia el cielo y vi una figura que se acercaba a gran velocidad. Era una persona, pero estaba moviéndose tan rápido que parecía un borrón. La figura se detuvo en el aire justo encima de mí, y pude ver que era un hombre con una sonrisa en el rostro. Me miró durante un momento, y luego desapareció tan rápidamente como había aparecido. Me quedé allí, sintiendo un poco aturdida y confundida. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué había estado haciendo? Y, más importante aún, ¿por qué me había mirado de esa manera? La sensación era difícil de describir, pero era como si el aire estuviera cargado de electricidad. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación persistió, y empecé a sentir que algo estaba a punto de suceder. De repente, escuché un ruido lejano, como un estruendo que se acercaba rápidamente. Miré hacia el cielo y vi una figura que se acercaba a gran velocidad. Era una persona, pero estaba moviéndose tan rápido que parecía un borrón. La figura se detuvo en el aire justo encima de mí, y pude ver que era un hombre con una sonrisa en el rostro. Me miró durante un momento, y luego desapareció tan rápidamente como había aparecido. Me quedé allí, sintiéndome un poco aturdida y confundida. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué había estado haciendo? Y, más importante aún, ¿por qué me había mirado de esa manera? Me quedé allí durante un momento, tratando de procesar lo que había sucedido. La aparición y desaparición del hombre había sido tan rápida que me había dejado un poco aturdida. Después de un rato, decidí seguir mi camino. No tenía sentido quedarme allí pensando en algo que no entendía. Así que seguí caminando por el parque, disfrutando del sol y del aire fresco. Mientras caminaba, no pude evitar pensar en la sensación que había tenido antes de que el hombre apareciera. Era como si el aire estuviera cargado de energía, y me había hecho sentir un poco incómoda. No sabía qué significaba esa sensación, pero estaba decidida a seguir adelante con mi día. Así que seguí caminando, perdiéndome en mis pensamientos y disfrutando del paisaje. Después de un rato caminando, decidí sentarme en un banco y disfrutar del sol.
Cerré los ojos y me dejé llevar por el calor y la tranquilidad del momento. De repente, escuché el sonido de niños riendo y jugando. Abrí los ojos y vi a un grupo de niños corriendo y saltando en el parque. Me sonreí al ver su energía y alegría. Me quedé allí sentada durante un rato, observando a los niños y disfrutando del ambiente. Eran momentos como esos los que me hacían sentir que había encontrado un nuevo hogar en este lugar. Después de un rato, me levanté y seguí mi camino. Tenía planes de ir al mercado a comprar algunas cosas para la cena. La vida seguía adelante, y yo estaba contenta de estar aquí para disfrutarla. Al llegar al mercado, me sumergí en el bullicio y la energía de la gente comprando y vendiendo. Me encantaba el mercado, siempre había algo nuevo que descubrir, ya fuera un producto fresco o un vendedor con una historia interesante que contar. Me detuve en un puesto de frutas y verduras, y elegí algunas manzanas y zanahorias frescas. El vendedor, un hombre amable con una sonrisa cálida, me saludó y me preguntó cómo estaba. Le respondí que estaba bien, y él me deseó un buen día. Seguí mi camino, pasando por otros puestos y comprando algunas cosas más. Al final, me dirigí a casa, cargada de bolsas y con la sensación de haber tenido un día productivo. Al llegar a casa, me puse a preparar la cena, utilizando las verduras y frutas que había comprado en el mercado. La cocina estaba llena del aroma de la comida, y me sentí contenta de estar en mi hogar, rodeada de las cosas que me gustaban. Mientras cocinaba, me puse a pensar en mi vida en este lugar. Había pasado ya 6 años desde que llegué, y había cambiado mucho desde entonces. Me había adaptado a la cultura y el estilo de vida, y había encontrado un sentido de pertenencia en la comunidad. Pero a veces, cuando estaba sola en mi casa, como ahora, me sentía un poco melancólica. Pensaba en mi vida anterior, en mis amigos y familiares que había dejado atrás. Me preguntaba qué habrían pensado si me vieran ahora, viviendo en este lugar tan diferente. Sacudí la cabeza, tratando de sacar esos pensamientos de mi mente. No había sentido en quedarse atrapado en el pasado. Tenía que seguir adelante, y disfrutar de la vida que había construido aquí. La comida estaba lista, así que me senté a comer y disfrutar del silencio de la noche. La luna estaba llena en el cielo, y la luz que entraba por la ventana iluminaba mi pequeño hogar. Me sentí agradecida por este momento de paz y tranquilidad. Después de cenar, me puse a leer un libro que había estado queriendo leer durante semanas. Me senté en mi sillón favorito, con una taza de té caliente al lado, y me sumergí en la historia. El libro era una novela histórica que se desarrollaba en un periodo que me fascinaba. Me encantaba aprender sobre la historia y la cultura de diferentes épocas y lugares. Mientras leía, me sentí transportada a otro tiempo y lugar. La habitación desapareció, y me encontré en medio de la acción, rodeada de personajes y eventos que me parecían tan reales como si estuvieran sucediendo en mi propia vida. El tiempo pasó volando, y antes de que me diera cuenta, la noche había avanzado y la habitación estaba oscura. Me levanté para encender la luz, y me di cuenta de que había leído durante horas. Sonreí para mí misma, sintiendo que había encontrado un momento de verdadera felicidad. La lectura siempre había sido mi refugio, mi manera de escapar de la realidad y sumergirme en un mundo de fantasía y aventura. Y en ese momento, me sentí agradecida por tener ese refugio en mi vida. Después de encender la luz, me senté de nuevo en mi sillón y seguí leyendo durante un rato más. Pero pronto me di cuenta de que estaba empezando a sentirme cansada. El día había sido largo, y la lectura me había relajado tanto que ahora me sentía somnolienta. Así que cerré el libro y me levanté para prepararme para dormir.
Me lavé la cara, me puse el pijama y me acosté en la cama. Mientras me acostaba, miré por la ventana y vi que la luna estaba aún más alta en el cielo. La luz de la luna iluminaba mi habitación, creando un ambiente tranquilo y pacífico. Me sentí agradecida por este momento de calma y tranquilidad. La vida podía ser complicada y estresante a veces, pero momentos como este me recordaban que siempre había tiempo para relajarse y disfrutar de la belleza del mundo que me rodeaba. Con ese pensamiento, cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño.